A mí me ha gustado especialmente la última frase de la película. Y ya digo que no creo que esté haciendo spoiler con esto. Porque en la última frase de la película, que no voy a decirla de momento, Oppenheimer consigue ligar la reflexión sobre la humanidad, sobre la psicología humana y sobre las implicaciones de la psicología humana con sus propios razonamientos respecto a cuestiones puramente físicas y científicas, ¿no? Y esto me ha parecido muy bonito, me ha parecido una manera de redondearlo, de ligarlo muy bonita y muy artística. Entonces es algo que yo he valorado muchísimo. ¿A qué dos cosas relaciona Oppenheimer en su última frase? Bien, Oppenheimer lo que ha descubierto desarrollado, gracias a los descubrimientos de muchos otros, es una bomba que consiste en una reacción en cadena. Las bombas de fisión, que son las dos bombas que se emplearon en Hiroshima y Nagasaki, pues utilizan una reacción en cadena. De hecho, bueno, en el proyecto Manhattan se desarrollaron 3 bombas de fisión, 2 de plutonio y una de uranio. Una de las de plutonio fue la bomba Trinity, la prueba Trinity, que hicieron estallar en los Estados Unidos, y las otras 2 fueron la bomba de uranio Little Boy en Hiroshima y la bomba de plutonio Fat Man en Nagasaki. Entonces, ¿cómo funcionan estas bombas? Pues la bomba de uranio funciona pues obteniendo una masa crítica de uranio que se obtiene pues juntando 2 trozos de uranio. Es cierto que es un poco más complejo, porque, a ver, para empezar, no es cualquier uranio, es uranio 235, o sea, el uranio común en más de un 90% se encuentra en forma de uranio 238, que ese es perfectamente estable, pero el uranio 235 es altamente inestable. Entonces, el uranio 235, cuando alcanza cierta masa crítica, pues lleva a una reacción en cadena que provoca una explosión nuclear. Es cierto que tampoco es tan sencillo, que también hace falta un elemento ralentizador de la reacción en cadena para que los neutrones puedan ser absorbidos por los átomos de uranio 235 y optimizar de esa manera la reacción en cadena. De hecho, en el elemento ralentizador es donde estriba la ventaja de los americanos respecto a los nazis, porque los nazis creían que el elemento ralentizador que había que emplear era el agua pesada y los americanos utilizaron carbono, utilizaron grafito. Entonces, pero dejando de lado el elemento ralentizador, en la bomba de uranio lo que se hace es que se lanza un trozo de uranio contra otro trozo de uranio. Dentro del armatoste hay un trozo de uranio y otro trocito de uranio, y se dispara un trocito de uranio contra el otro trocito de uranio, y al juntar todo ese uranio más uranio, tienes una masa crítica de uranio 235, que te lleva a una reacción en cadena. En una reacción en cadena que consiste en ¿qué? Pues en que los átomos de uranio 235 que se están desintegrando lanzan neutrones que despiertan, o sea, que activan otros átomos de 235 que lanzan otros de neutrones, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es una reacción que es exponencial, porque va creciendo, cada vez son más y más y más. Y cuando se produce la fisión, o sea, cuando se dividen, cuando los átomos de uranio se van dividiendo, porque claro, los neutrones van rompiendo átomos de uranio, cuando van rompiéndose en elementos menos pesados, la masa resultante
no es equivalente a la masa que había cuando estaba todo junto, es menor. Hay una parte de la masa que se ha convertido en energía. ¿Y en qué proporción se ha convertido la masa en energía? En una proporción que nos viene dada por la fórmula de Einstein, ¿no? E es igual a mc al cuadrado. Pues es una proporción que, pues, ¿cuántos julios de energía implica desintegrar 1 kilo de masa? Pues 1 kilo de masa, 1 kilo de masa lo multiplicas por la velocidad de la luz al cuadrado, no en kilómetros por segundo, sino en metros por segundo, ¿no? Pues la multiplicas por la velocidad de la luz al cuadrado y te da los billones de julios de energía, ¿de acuerdo? Esto es la de uranio. La de plutonio es distinta porque la de plutonio se hace comprimiendo el plutonio, haciéndolo más denso, pero bueno, también es una reacción en cadena. Vale. ¿Por qué he explicado todo este rollo científico? Porque los científicos del proyecto Manhattan estaban preocupados por si la reacción en cadena que iban a provocar iba a causar digamos, la ignición, la combustión de toda la atmósfera, se iba a afectar al nitrógeno de la atmósfera. O sea, la atmósfera de la Tierra creo que está compuesta en un más de 70%, ¿no? 78% de nitrógeno. La mayor parte de la atmósfera es nitrógeno. 21% de oxígeno, pues casi todo lo demás es nitrógeno. Pues creían que iba a afectar al nitrógeno de la atmósfera y a crear una reacción en cadena que destruyera todo el mundo entero. Y tenían miedo de que al detonar la bomba Trinity destruyeran el mundo entero. Por eso, en la película Oppenheimer le pregunta a Einstein en cierto momento qué opina de esto, y Einstein tampoco sabe muy bien qué decirle, y al final van a consultar a algunos que hacen unos cálculos y dicen que no se va a destruir el mundo entero, que no se preocupen. ¿Qué pasa? Que al final de la película, cuando ya han hecho detonar la bomba Trinity sin que haya destruido al mundo, y han hecho detonar la bomba de Hiroshima y de Nagasaki sin que haya destruido al mundo, Oppenheimer vuelve a encontrarse con Einstein y le dice: ¿recuerdas que hablamos sobre si podríamos estar iniciando una reacción en cadena que destruyera todo el mundo? Y Einstein le responde: sí, recuerdo eso, ¿por qué? Y Oppenheimer dice: porque creo que es lo que hemos hecho. Creo que eso es lo que hemos hecho. ¿Y por qué creo que es genial esta frase? Porque ahora Oppenheimer ya no piensa en una reacción en cadena de átomos de uranio o de plutonio. Oppenheimer está pensando en una reacción en cadena humana y en su inevitabilidad de una manera tan determinística como lo era la reacción en cadena en el uranio o en el plutonio. Una inevitabilidad dada por la propia psicología humana. El ser humano se verá obligado siempre a crear armas más grandes, más potentes, y siempre se verá tentado de usar, siempre existirá el riesgo de que alguien las use. El efecto en cadena ya había empezado, y no era el efecto en cadena que habían calculado ellos. No era el efecto en cadena de uranio haciendo reaccionar otro uranio. Era el efecto en cadena de personas haciendo reaccionar a otras personas. Es el efecto en cadena que se basa en el dilema del prisionero. El dilema del prisionero es un dilema que nos plantea cómo, en cierto escenario, por cómo es la psicología humana, dos individuos, se perjudican el uno al otro
cuando lo mejor habría sido que actuara de una manera, lo mejor para ambos habría sido actuar de una manera en la que habrían salido ambos beneficiados, pero están condenados prácticamente a actuar de una manera en la que se van a perjudicar mutuamente. Entonces, lo que convendría a los dos es no confesar y no delatar a nadie. Pero por miedo a que sea el otro el que esté confesando y delatando a cada uno, los dos dicen, yo no voy a ser el tonto que la cague, y entonces yo voy a delatar al otro y el otro me va a delatar a mí. Entonces los dos se delatan mutuamente porque por miedo a que sea el otro el que les quiera fastidiar, ¿vale? El que les quiera perjudicar. Este dilema, que ya digo que lo podéis buscar mejor explicado, este dilema explica perfectamente lo que pasa con la carrera armamentística, con lo que pasa con las armas nucleares y de destrucción masiva. Yo tengo que tener este arma tan potente porque podría tenerla el otro. Ya está. O sea, es inevitable. Yo voy a tenerla, porque es que la puede tener el otro. Y el otro la va a tener porque la puedo tener yo. ¿Sería mejor que ninguno de las dos la tuviera? Sí, pero como la puede tener el otro, la voy a tener yo. O sea, el efecto en cadena es inevitable.